sección que habíamos tocado la última clase era el motivo de consulta, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué era el motivo de consulta? ¿Quién nos puede recordar? Motivo que trae al paciente al hospital. Motivo por el cual el paciente viene al hospital, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha provocado que el paciente venga, ¿no?, al centro de atención? Puede ser un síntoma, puede ser un signo, hemos dicho, ¿no? Pues con las palabras del paciente y desde cuándo, ¿se acuerdan, no? Palabras del paciente desde cuándo. Si bien puede ser un síntoma, en algunas situaciones registramos hasta 2, excepcionalmente 3, ¿ya? No pasen de 3, no pasen de 3, porque después de 3 se vuelve un listado, ¿no? ¿Por qué está viniendo? Porque tengo náuseas y vómitos. ¿Desde cuándo? Desde ayer. Entonces, náuseas y vómitos están yendo juntas, ¿no? Les voy a registrar 2, ¿no? Pero si se vuelve un listado ya no me sirve, ¿no? Ya no me permite identificar o tratar de interpretar, ¿no?, lo que la paciente más o menos está percibiendo. Traten de establecer en función de la anamnesis, ¿no? ¿Por qué está viniendo? Es que tengo vómitos, tengo diarrea, dolor de barriga y he estado con náuseas. Pues ya tienes muchos síntomas, ¿no? De todo lo que me ha mencionado, ¿qué es lo que le está molestando más? La diarrea. Su motivo de consulta ha sido la diarrea. Porque ese dolor de barriga se ha aguantado 3 días, ¿no? Ahí esperamos que vaya pasando. Pero hoy que ha empezado a tener deposiciones líquidas, se ha preocupado y recién ha venido, ¿no? Entonces hay que tratar de establecer y no presumir, decir, bueno, cuál es más importante, cuál es más fuerte, cuál es no. El paciente tiene que establecer cuál ha sido la causa por la cual ha venido, ¿ya? Cuarta sección, esta es la más compleja, no digamos la más importante ni la más difícil, es la más compleja al principio. Porque aquí ustedes tienen que relatar, ¿no es cierto?, todo el cuadro clínico. Y la cuarta sección justamente hace eso, referencia a la enfermedad actual. Aquí ustedes tienen que ejercitarse, tienen que empezar, ¿no es cierto?, a redactar, tienen que escribir. La manera de elaborar las enfermedades actuales es, ¿no es cierto?, entrevistar a su paciente, escucharle, ¿no?, tal vez anotarse algunos tips de algunas palabras o algunos datos que le está dando y después sentarse a redactar, es lo más importante. Hasta el motivo de consulta, pregunto, contesta, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? Todo es preguntar, contestar. Pero enfermedad actual, no. La enfermedad actual la tienes que elaborar, la tienes que desarrollar escribiendo, redactando, de tal manera que sea comprensible y que vaya cumpliendo algunos aspectos que hay que considerar. Primero, ¿qué es la enfermedad actual? Es la sección de la historia clínica donde describimos, ¿no?, todos los síntomas y signos que el paciente está presentando en este momento, ¿no?, y que vamos a describirlos de manera cronológica. Voy a respetar el tiempo. En función del tiempo voy a describir primero qué es lo que presentó, después de eso qué fue presentando hasta llegar a este momento, ¿no es cierto? De tal manera que puedo comprender de esa manera los diferentes cuadros clínicos y ya plantearme, ¿no?, qué es lo que puede estar teniendo el paciente. 1. Cronología. Otro aspecto, tienen que describir las características de los diferentes síntomas. ¿Ya? Entonces, cada síntoma tiene sus propias características. Yo no puedo simplemente hacer un listado. El paciente refiere dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. No es así. No me sirve de nada, todo ello. Tengo que establecer, ¿no es cierto?, tengo que establecer qué características tiene cada uno de los síntomas. Y el síntoma que tiene más características, ¿cuál es? El dolor. El dolor. El síntoma que más van a ver en la consulta, ¿cuál es? El dolor. Cualquiera que fuera su localización. Ya sea un dolor abdominal, ya sea un dolor precordial, ya sea un dolor lumbar, ya sea un dolor, ¿no es cierto?, en la cabeza, en la cefalea, cualquier tipo de dolor, vamos a ver, que hay que describir, ¿no es cierto?, a cabalidad con las diferentes características que corresponden. Pero la tos también tiene sus características, los vómitos tienen sus características, las deposiciones líquidas tienen sus características, la disfagia tiene sus características. Entonces, cada síntoma tiene peculiaridades que hay que describir para que pueda comprender, ¿no es cierto?, qué es lo que tiene mi paciente. Por tanto, en la anamnesis, no se olviden, al principio hay que ser, dice, flexibles, ¿no? Ser abiertos. ¿Qué molestias tiene? ¿Por qué está acudiendo al hospital? De tal manera que el paciente me cuente todo lo que siente.
Pero una vez que termina de explicarme, ¿no? Y darme idea de los síntomas que presenta, hay que ser específico, hay que hacer preguntas, ¿no? Bien puntuales, para tener información necesaria que necesitamos, ¿no es cierto?, establecer en esta redacción. Y eso obliga, ¿no es cierto?, poder averiguar, ¿no?, desde cuándo el paciente tiene los síntomas, qué síntomas tiene, cómo han ido cambiando en función del tiempo, qué, ¿no es cierto?, qué además acompaña al síntoma que tal vez les trató al principio. Si es que ha recibido medicación, esto es importante, ¿no?, poder también describir. ¿Por qué? Porque muchos pacientes se automedican. Y cuando lo hacen, no se olviden que los medicamentos pueden enmascarar un cuadro. Si estoy con un cuadro abdominal y he consumido, ¿cierto?, lo que es el Viaril, o he consumido, ¿no?, un antiespasmódico, o un analgésico, el tramadol o el ketorol, es lógico pensar que cuando examinemos al señor, no voy a encontrar datos clínicos que debería estar presentes. ¿Por qué? Porque he atenuado, porque he enmascarado, ¿no es cierto?, consumiendo medicamentos. Y eso es muy importante. Determinar si ha recibido tratamiento previo, qué tratamiento, ¿no es cierto?, y ahí tenemos que redactar. ¿Qué más? Puedo utilizar terminología médica. Entonces, si se acuerdan, en el motivo de consulta dijimos palabras del paciente. En la enfermedad actual no. Tengo que anotar ahora, ¿no es cierto?, si corresponde con términos médicos. Porque no está bien hablar de dolor de cabeza, ¿no?, o dolor de barriga. Tengo que hablar ya de una manera que sea más fácil, ¿no?, transmitir la información a mis colegas que también van a manejar a la paciente conmigo. No se olviden que cada paciente que acude no necesariamente lo va a ver usted en un sistema público, por ejemplo, ¿no?, dependiendo del turno, dependiendo del cronograma que cada uno tiene, un paciente puede ser visto por varias personas, ¿no? Y bueno, entonces, no vamos a anotar diagnósticos, de preferencia, no diagnósticos, salvo tengamos un estudio histopatológico que me oriente, ¿no es cierto?, que la paciente ya tiene un diagnóstico establecido. Si esa paciente acude con un histopatológico porque ya la han operado y han determinado que tiene un cisto adenocarcinoma mucinoso de ovario, ya sé que está con un cáncer de ovario. Eso no va a cambiar. Ya no puedo seguir hablando de tumores, ya no puedo seguir hablando de masas, ya no puedo seguir hablando, ¿no?, de divagando, porque ya tengo un diagnóstico. Ya tiene el diagnóstico establecido por histopatología y ahí sí lo puedo consignar. Si no, no. Paciente acude por presentar un cuadro de faringoamigdalitis. ¿Cómo has llegado al diagnóstico de faringoamigdalitis? Si ni siquiera le has revisado, si ni siquiera has examinado esa orofaringe, ni siquiera has acabado la anamnesis. Entonces no puedes consignar diagnósticos dentro de lo que es, ¿no es cierto?, la enfermedad actual. Porque puede guiarte de manera, ¿no es cierto?, negativa en algunos casos. Porque si un paciente varón tiene disuria, polaquiuria, ¿no es cierto?, acude a un centro privado donde le indican que está cursando una infección urinaria y le dan el tratamiento con amoxicilina 1 gramo vía oral cada 8 horas y lo registras de esta manera, ya poniendo el diagnóstico de infección urinaria. ¿A qué vas a pensar? De que la infección urinaria que tiene tu paciente no está curándose porque le han indicado amoxicilina y lo más probable es que haya creado resistencia al medicamento. Y voy a hacerme la idea de que debo buscar otra alternativa para poder tratarle, sin ponerte a pensar que a lo mejor tu paciente no tenga infección urinaria y tenga otra patología. Y ahí va el tema, ¿no es cierto?, que los diagnósticos en algunos casos pueden influirte de manera no apropiada, por lo cual vamos a obviar utilizar diagnósticos en la enfermedad actual. Dedíquenle un párrafo completo a cada síntoma. Si voy a hablar del dolor, describo todo sobre el dolor, acompañado de, vas a utilizar palabras de unión, ¿no?, de nexo, para poder seguir describiendo qué otros síntomas tiene también en la paciente. Y si llegas a las náuseas y vómitos, las náuseas se explican solas, llego al vómito, debo también dedicarle otro párrafo para el vómito. Por eso es que tienen que acostumbrarse a hacer y escribir y escribir. Hay mnemotécnicos que me van ayudando a recordar toda esta información en relación a un determinado síntoma. Un síntoma, como el dolor, lo vamos a abordar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la semiología, buscando ciertas características. ¿Dónde está localizado el dolor? ¿Cómo ha comenzado el dolor? ¿Cómo ha evolucionado el dolor?
qué carácter tiene, qué intensidad, dónde se irradia, qué factores le aumentan, qué factores le disminuyen, qué síntomas le acompañan al dolor y del tratamiento que ha recibido. Toda esa información al principio nos cuesta recordar, pero si voy ayudándome, realizando, ¿no es cierto?, la descripción en base a mnemotécnicos, ahí va a ser mucho más fácil. Y no estoy entrando ahorita a determinar si el dolor es somático, si es visceral, si es, ¿no es cierto?, un neuropático, si es de referido. No, simplemente voy a describir desde el punto de vista semiológico cómo es el dolor que está presentando mi paciente. El libro de semiología de Mosby nos plantea, ¿no?, un mnemotécnico, el All Cards. Pero el mnemotécnico está pues en inglés, ¿no es cierto? Quien sabe inglés, claro, le puede servir. Caso contrario, no me sirve, ¿no es cierto? Si tengo que aprender todavía las palabras en inglés para comprender el mnemotécnico, no me sirve. Pues es literatura americana que obviamente, ¿no es cierto?, está orientada en ese aspecto. Pero sí tengo un mnemotécnico que sí me sirve en español, que es el Alicia. Entonces, el Alicia me va a ayudar mucho, ¿no es cierto?, a poder determinar las características del dolor cuando nos referimos, ¿no es cierto?, cómo es que el dolor ha comenzado, ¿no?, cómo ha comenzado, dónde está localizado, se irradia, qué carácter tiene, qué intensidad tiene y qué factores le aumentan o qué factores le atenúan. De tal manera que la Alicia nos ayuda, ¿no?, y está descrito en el Argente Álvarez como un mnemotécnico para poder describir las características del dolor. Al principio, describan siguiendo el orden de la Alicia. Después pueden cambiar, ¿no es cierto?, de acuerdo a la redacción que ustedes encuentran, el orden, pero lo importante es que esté toda esta información. Pero es que si me olvidé un hito, doctor, es que ese un hito puede ser determinante para poder establecer un posible cuadro. Y ahí, ¿cuál tiene mayor o cuál tiene menor valor? Es que tienes que escribir todo, no hay otra alternativa, para que puedas tener mayor certeza de no equivocarte, ¿no?, y plantearte un posible diagnóstico. Ahora, cuando hablamos del inicio o la aparición, o voy a determinar, ¿no es cierto?, de que el dolor comenzó de manera insidiosa, de a poco, o empezó de manera súbita, ¿no es cierto?, de manera brusca. Eso vamos a determinar. De manera paroxística o de manera insidiosa. Localización. Aquí tienen que recordar, ¿no es cierto?, regiones. Y si la cefalea, ¿no es cierto?, está localizada en la región frontal, en la región occipital, o tiene una localización hemicraneana, o tiene una localización holocraneana, todo el cráneo, lo tengo que describir. Y para eso, ustedes han aprendido terminología, ¿no es cierto? ¿Qué es hemi? ¿Qué es homolateral? ¿No es cierto? ¿Qué es la región epigástrica, mesogastrio, región lumbar? Todas las regiones las tienen que ahora recordar, porque tienen que describir. Es que me duele el pecho, es que no puedes colocar dolor de pecho, ¿no es cierto? O vas a colocar dolor retroesternal, dolor precordial, o tienes que establecer, ¿no es cierto?, dolor en la cara anterior del hemitórax, derecho o izquierdo, pero tienes que establecer. Y vamos a ver cuando llevemos tórax que hay la región subclavicular, región mamaria y los hipocondrios. Hay la región esternal, hay la región lumbar interna, la lumbar abdominal, hay la región, ¿no es cierto?, epigástrica. Hay muchas regiones que ustedes tienen que aprender a recordarlas porque tienes que describirlas. Ya no podemos divagar. Me duele la boca del estómago. Está muy bien que entre de esa manera en el motivo de consulta. Ahora tienes que hablar de dolor abdominal localizado en la región del epigastrio. Tengo que describir. Y si quiero ser más puntual, el paciente refiere epigastralgia. Claro, me estás diciendo lo mismo, dolor en el epigastrio. Pero cada uno va a encontrar las palabras de redacción. Por tanto, recordar los términos que me orientan a regiones es importante. Y si me cuestionan, ¿cómo puedes poner una región si no le has examinado al paciente? Pues que él me está orientando, ¿cierto? Me está orientando. Doctor, me duele mi hígado. Yo no puedo decir dolor de hígado, ¿no? Dolor en el hipocondrio derecho. Dolor abdominal localizado en el hipocondrio derecho. Y ahí es donde tengo que orientarme, ¿no es cierto?, al poder redactar. Irradiación. ¿Dónde está localizado el dolor? Ya lo han descrito. Ahora me interesa saber si ese dolor se expande, se prolonga, se extiende a otra región. Y a eso es lo que llamamos irradiación. ¿A qué otra región se expande, se extiende, se prolonga ese dolor? Sin cambiar la localización inicial.
Por tanto, si tengo un paciente que tiene un dolor en el epigastrio, que se irradia hacia el hipocondrio derecho y el hombro derecho de este paciente, voy a pensar en una patología biliar. O tiene cálculos, una colecistitis, ¿no es cierto? Una colelitiasis, que ahora me está dando, ¿no es cierto?, un síntoma. O tiene un proceso inflamatorio en la vesícula, ¿no? Una colecistitis, ya la voy pensando. Que no es lo mismo si mi paciente tuviera un dolor en el epigastrio, que ahora se irradia al hipocondrio izquierdo como al hipocondrio derecho, como si fuera un cinturón. Ahí voy pensando en una pancreatitis. Es que en una pancreatitis rara vez vas a encontrar ese cuadro tan típico, porque lo que más encuentras es la irradiación en hemicinturón, que también tienes que pensar en pancreatitis. Pero si encontraras esa irradiación en cinturón, no puedes equivocarte, ¿no es cierto? Y decir que estás frente a un cuadro biliar o estás frente a un cuadro gástrico, ¿no? Tienes que pensar en una pancreatitis. Y la irradiación nos ayuda mucho, mucho a poder establecer diagnósticos, ¿ya? Y eso es muy importante. Si tengo un paciente que tiene un dolor precordial, y hay muchos pacientes, ¿no es cierto?, que vienen refiriéndonos que tienen un dolor en el corazón. Doctor, me está doliendo mi corazón. ¿Y qué parte le duele? Aquí, doctor, mi corazón. Y el aquí ya me orienta de que el paciente no tiene un problema cardíaco. ¿Por qué? Porque está localizando de una manera exacta, precisa, el dolor. Y un dolor visceral no tiene esa característica. Un dolor visceral es difuso, es sordo, es difícil de precisar, difícil de localizar. Doctor, me duele mi pecho. Ah, eso puede ser problema cardíaco. Porque al decir aquí, doctor, mi corazón, estoy pensando que puede ser un problema de tipo muscular. Tal vez una contractura, tal vez un problema óseo, tal vez una lesión en la costilla, no lo sé. Lo voy a ir viendo mediante voy entrevistándolo. Pero ya me voy dando pautas. Y si mi paciente me da, ¿no es cierto?, referencia a un dolor y no me lo puede precisar, tanto en localización como en características, ya voy pensando en un dolor visceral. Y puede ser corazón. Pero ¿qué más? Resulta que si se irradia al borde cubital de la extremidad superior izquierda, con más razón voy pensando en corazón. Porque ya sea la angina o sea el infarto, tiene esa orientación de irradiación. Pero eso es lo más característico. Y en este semestre van a aprender lo típico, lo característico. Porque si conozco lo característico, va a ser fácil reconocer diagnósticos. Y luego viene la segunda etapa, en semiología 2, donde van a aprender que la cosa no es tan sencilla. Porque cuando lleven el tema, ¿no?, de problemas cardíacos, ya sea el infarto agudo de miocardio, ¿no?, o la angina de pecho, que el dolor básicamente del corazón lo vamos a encontrar irradiado y localizado en una línea que yo puedo trazarme a nivel del ombligo y una línea que voy a trazarme entre los dientes, interdental. Lo que me dice que el dolor puede estar manifestándose en todo este espacio, dependiendo de la localización, ¿no?, del problema que tiene el corazón. Por ejemplo, si hay un infarto en la cara inferior, es lógico pensar que el corazón está apoyado sobre el diafragma. Y el dolor tiene la característica de manifestarse justamente ahí, en el epigastrio. Y un infarto está refiriéndose ahora que el dolor está en el epigastrio. Y como está en el epigastrio, pienso en gastritis, pienso en colecistitis, en hepatitis, pancreatitis, todo en el digestivo. Y lo último que pienso es corazón. Y esa es la verdad. Entonces, ahí dejamos pasar un diagnóstico que puede ser, ¿no es cierto?, letal para mi paciente. Porque cuanto más tiempo pase, si es un infarto, más área de necrosis, peor la funcionalidad del corazón. Y puede terminar en insuficiencia cardíaca o fallecimiento. Entonces vaya el tema, que no es tan sencillo. Hay dolores del corazón que se irradian al lado derecho. Y ahí, lógico que no voy a pensar en corazón. Hay dolores que se van al cuello. Y pienso que es el estrés, pienso que es la tensión que estoy viviendo y estoy teniendo un infarto. Hay dolores que tienen y están en el maxilar inferior. Y el paciente va al odontólogo pensando que es un dolor de muela. Y está teniendo un infarto. Y esa es la razón por la cual la medicina no es tan sencilla para establecer diagnósticos. Y cuanto más aprendan, les va a ser mucho más
fácil establecer un posible diagnóstico considerando todos los aspectos que estoy mencionando. Por tanto, cada uno de los datos que estamos anotando aquí en la pizarra en el Alicia son importantes, porque les van a ayudar a establecer diagnósticos. Doctor, me duelen mis riñones. Ese dolor lumbar puede ser un problema renal. ¿Por qué no? Pero siempre y cuando ese dolor se irradie hacia la región genital o la región del hipogastrio. Por tanto, la irradiación me va a ayudar mucho a hacer diagnósticos. No es lo mismo irradiación que migración. Migrar es cambiar de lugar. Y si un paciente tiene un dolor en el epigastrio, deja de doler el epigastrio y duele el mesogastrio, está cambiando de lugar, deja de doler el mesogastrio y ahora duele la fosa ilíaca derecha, ¿no? Estoy viendo que el dolor ha migrado, ha cambiado de localización. No es irradiado, ha migrado. ¿Y qué patología tiene esa migración? Apendicitis. A eso denominamos cronología de Murphy. El cambio de localización, que lo vamos a observar en un periodo de 4 a 6 horas, donde un dolor comenzó como visceral y terminó siendo dolor somático. Donde ahora ya está afectada la pared y ahora es fácil de precisar. Ahora ya puedo localizar el órgano afectado. Porque al principio no se olviden que en el epigastrio está el plexo solar. Y ahí vamos llevando toda la sensibilidad del abdomen y diversas patologías comienzan ahí. Y por eso duele el epigastrio. Pero cuando este apéndice inflamado ha tocado el peritoneo parietal, ahora la pared está afectada. Y ahora yo puedo decir cuadrante o fosa ilíaca derecha, probable apendicitis. Y aquí ya la reconozco. Porque al principio me confundió. Pero cuando empezó a migrar, ya la pienso en el apéndice. Y resulta que la migración no es común en los pacientes. Porque si no sería muy fácil diagnosticar apendicitis. Sería lo más fácil. Y van a darse cuenta de que no es fácil, a pesar de que hay tantos signos, tantos síntomas que podemos hablar de la triada de Dieulafoy, de la triada de Murphy, de la escala de Alvarado, de cerca de 50 signos apendiculares, y todavía nos cuesta diagnosticar. Pero cuando encuentren la migración, ya tienen buena opción de que sea apendicitis, ¿no? De eso se trata, de poder reconocer algunas características que nos ayuden a identificar los cuadros. El carácter del dolor. Aquí tienen que hablar, ¿no es cierto?, cómo es el dolor. Si el dolor es de tipo quemante, me arde, me quema, utilizaré la palabra urente o la palabra fulgurante, por ejemplo. ¿Cómo es un dolor neuropático? Generalmente es urente. ¿Cómo es un dolor que afecta a la mucosa? El dolor urente. Por tanto, si es un cuadro de gastritis, el cuadro va a ser de tipo urente en cuanto al dolor. Una víscera hueca, el dolor es de tipo espasmódico, de tipos de tortijón, de tipo cólico, ¿no es cierto? Y esas son las tres denominaciones que le podemos dar. Por tanto, si la vesícula se contrae porque quiere vaciar su contenido y no lo puede hacer porque hay un cálculo que está obstruyendo el cístico, esta vesícula se va a contraer más fuerte y con más energía tratando de vaciar el contenido. Y no lo va a poder hacer, lo que lleva a que el paciente tiene dolor. ¿Y cómo va a ser el dolor? Espasmódico, de tortijón, porque es una víscera hueca, Y eso tenemos que pensar. Las vísceras huecas, como sea el estómago, intestino, delgado, grueso, la vesícula, como vemos, tienen receptores sensitivos, ¿dónde? En su pared. Ahí están los receptores sensitivos. Si el órgano se distiende, o si se contrae enérgicamente, duele. Las vísceras sólidas, las vísceras macizas, tienen la inervación sensitiva en su cápsula. El hígado no tiene terminaciones nerviosas, no duele. El hígado no duele. Pero si el hígado se inflama y empieza a aumentar de volumen, distiende la cápsula de Gleason y le empieza a doler. Y el paciente me va a decir, me duele el hígado. Pero, pues, esa cápsula es la que está con la inervación sensitiva y es la que está provocando el dolor. Por tanto, ¿no es cierto?, vamos a tomar en cuenta todas estas características para poder comprender, ¿no?, lo que el paciente trata de transmitir. El dolor puede ser punzante, el dolor puede ser opresivo. ¿Cómo es el dolor de origen cardíaco? Opresivo, ¿no es cierto?, opresivo. El
siente algo pesado, algo que le está apretando. Pues habrá también el dolor del estrés, de la tensión. La cefalea también será pues opresiva, ¿no es cierto? Y cada cuadro tiene sus caracteres que hay que ir aprendiéndolos, ¿ya? No puedo decir que el cuadro de pancreatitis tenga un dolor de tipo cólico. Imagínense, el páncreas no es un órgano hueco. Sin embargo, en algunos exámenes de grado se les escucha hablar de esa manera. ¿Cómo es el dolor de pancreatitis? De tipo cólico, de tipo espasmódico. Entonces ahí nos damos cuenta de que no hay pues un razonamiento lógico. ¿Cómo va a tener un dolor de tipo cólico una víscera maciza? ¿No es cierto? Sabiendo lo básico que estamos estableciendo, que es de tipo cólico, espasmódico, de tortijón en un órgano hueco, ¿no? Víscera hueca. Bueno, hay que tratar de establecer perforante o terebrante. Es un dolor, ¿no es cierto?, que te atraviesa, que generalmente refieren a la pancreatitis, o urente la pancreatitis. Pero cuando no puedes caracterizar cómo es tu dolor, te retuerce, no, te quema, no, te aprieta, no, es como si estuviera latiendo, no, te punza, no. Entonces, como no hay una manera de establecer, decimos que el dolor es de tipo sordo. El dolor visceral generalmente tiene ese carácter. Es difícil de precisar, es difícil de establecer, ¿no es cierto?, qué carácter tiene. Y ahí decimos un dolor sordo. Sordo. La intensidad. El dolor es leve, es moderado, es severo, eso lo vamos a establecer, ¿no es cierto? Lo vamos a establecer hablando con el paciente y tratando de considerar, ¿no?, cómo es que está percibiendo su dolor. Puede ser con una analogía, ¿no?, del 1 al 10. 10 es el dolor más intenso que puede imaginarse. Y 1, el dolor más leve que pueda, ¿no?, él referir. Y nos va dando una relación. 3 es un dolor leve. Pues que no hay una precisión. ¿Hasta cuándo voy a decir leve? ¿Hasta cuándo moderado? ¿No es cierto? Simplemente la analogía del 1 al 10, la escala del 1 al 10 nos puede ayudar a tratar de establecer, ¿no?, cómo es su dolor. Porque es muy difícil, ¿no es cierto? Es muy difícil saber cuánto de dolor tiene el paciente, porque el umbral del dolor no es lo mismo en cada persona. Hay pacientes, a ver, ¿cuál es el dolor más fuerte que hasta ahora se ha podido registrar, que se ha podido describir en el ser humano? Trabajo de parto. Hasta ahorita no hay ningún dolor que se iguale al trabajo de parto. Un dolor que ha querido llegar a ser similar es el dolor de un cálculo renal. Y te van a decir, no hay dolor más fuerte que el cálculo renal. Sí lo hay, el de parto. Y el de parto lo tiene cada 3 minutos. ¿No es cierto? Y realmente el dolor que soporta la paciente es, ¿no?, de esa magnitud. Han tratado de hacer analogías y más o menos una contracción genera el dolor como si te amputaran un dedo sin anestesia. Y esa es la magnitud que lo han tratado de establecer. Entonces realmente el dolor es intenso, intenso. Y por lo menos si estás con una paciente a tener su parto, ten consideración de ella, ¿no es cierto? Y trata de que sea más llevadero esa labor de parto y no la tratemos mal, pues como habitualmente lo hacemos. Además de eso, vas a encontrar algún aspecto bien importante. Llega la paciente caminando, no muestra ningún gesto de dolor en el rostro, pasa a la camilla, la revisa y está con 9, está con 10 de dilatación, ya va a tener su parto. ¿Y cómo es posible que si me estás diciendo que es el dolor más intenso, ella entre tranquila, sin ningún gesto de dolor siquiera, ya esté para nacer su bebé? El umbral del dolor es distinto. Hay pacientes que realmente entran así, con una facies, ¿no es cierto?, que no denota, que no transmite el dolor que está teniendo, y ya está, ¿no es cierto?, con un trabajo de parto avanzado. Como también hay pacientes que van a ver en el hospital que gritan, ¿no?, precisamente no soportan el dolor, y ni siquiera se ha dilatado el cuerpo, está empezando el parto. Entonces hay diferentes maneras de percibir el dolor, y cada uno tolera de diferente manera el dolor, porque el umbral no es lo mismo en cada uno de nosotros. Entonces, ahí van, traten de establecer, pero es que no hay una escala, no hay un valor, no hay una manera exacta, ¿no?, de percibir el dolor y poderlo clasificar, pero traten de establecer si es leve, moderado o severo. ¿Qué factores aumentan, qué factores atenúan? Aquí es importante, cuando tenemos un dolor por una gastritis, ¿no?, ¿cuándo comenzó el dolor? ¿Cuándo empeoró el dolor? Cuando tenía horas de no comer nada.
Cuando tengo un periodo de ayuno prolongado, ¿no es cierto? Me empieza a quemar, me empieza a doler. Y si empiezo a comer, me va a calmar el dolor, ¿no es cierto? Me va a atenuar. Y esos datos son importantes para reconocer que es un problema de tipo gástrico, ¿no? De una manera específica la gastritis. Pero dentro de los problemas gástricos puede haber las úlceras pépticas. Y una úlcera es una solución de continuidad. La mucosa está erosionada. Ahora el ácido clorhídrico que se produce le quema, le duele. Entonces, cuando ingerimos alimentos, ¿no es cierto?, el estómago empieza a producir ácido clorhídrico. Ya desde la fase, ¿no es cierto?, oral, incluso, ¿no?, ya al ver un alimento, ya empieza el estómago a producir ácido clorhídrico. Solo al ver, al estimular sus sentidos, ¿no? Y peor cuando llega a la boca, ¿no es cierto?, ya empiezo a liberar mayor cantidad. Entonces, si hay una lesión, va a doler. Entonces, en una gastritis, ¿qué provoca la ingesta de alimentos? Que le calme el dolor. Y en una úlcera péptica, que aumente, que aumente. Si el dolor aumenta en la ingesta de alimentos, ¿no?, dolor gástrico de tipo urente, voy a pensar que es una úlcera lo que tiene. Pero si más bien le calma, le atenúa, voy a pensar que es una gastritis. Pero eso es clínicamente. No puedo yo asegurar que tiene gastritis solo porque le está quemando la boca del estómago, ¿no es cierto? Es mi impresión diagnóstica. Lo que tengo que hacer es endoscopía. Y la endoscopía me va a decir si hay células inflamatorias en esa mucosa para que yo pueda establecer que realmente estoy con la gastritis. Pero la puedo sospechar clínicamente. Entonces, de ahí radica que cada uno de estos datos, ¿no es cierto?, son importantes para poder diferenciar los diferentes cuadros, ¿no? ¿Qué es una angina de pecho? Ya, la angina de pecho entonces es hipoxia, ¿no?, en el miocardio. Es un cuadro generado por hipoxia del miocardio, ¿no? Hay varios tipos de angina. La más característica, angina de esfuerzo. Hay la angina de Prince-Metal, hay la angina de Vázquez, hay la angina de Geverden, hay muchos tipos de angina. Vamos a hablar de la angina de esfuerzo, la que decía su compañero. El corazón, cuando realizamos actividad física, debe trabajar más, porque debe bombear mayor cantidad de sangre para satisfacer las demandas que ahora requieren los tejidos, ¿no? Está haciendo un ejercicio. Y el corazón tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de aumentar ese volumen, acelerando, ¿no?, su actividad, ya sea la frecuencia cardíaca o bombeando mayor volumen en cada sístole. Pero, si la arteria coronaria ha ido reduciendo de lumen por las placas de ateroma que se han ido acumulando, ¿qué le van provocando? Que su lumen ya no es tan dilatado, ¿no es cierto?, se vuelve estrecho. Pero este lumen estrecho me permite todavía llevar el oxígeno y sangre a mis tejidos cuando estoy en reposo. Empiezo a trotar, aumentan mis demandas. Este lumen reducido no me favorece, ¿no? No me permite aumentar el volumen de sangre que pasa por los vasos que van al corazón en este caso, los vasos coronarios. ¿Y qué provoca entonces? Que disminuya el aporte de oxígeno al miocardio y empieza a doler. Y como me empieza a doler, ¿qué hago? Me quedo quieto, ¿no es cierto? Me quedo quieto. Y como ya no estoy haciendo demanda de ejercicio o actividad física, entonces el aporte de oxígeno que me está llegando a mi tejido es el adecuado. Y calma el dolor. Calma el dolor. Entonces, cuando hay una angina de esfuerzo, el dolor, ¿no es cierto?, va a calmar. ¿Va a calmar con qué? Con el reposo. ¿Con qué va a empezar? ¿Con qué va a empeorar? Con el esfuerzo físico. Y eso es un dato muy importante. Una angina generalmente dura entre 5 a 15 minutos. No dura más. Pero luego vamos a otro escenario. ¿Qué tal si esta placa de ateroma me ha llegado a obstruir por completo ese vaso coronario? ¿Qué tal que si esta coronaria se ha obstruido por un coágulo, por un trombo? Ya no hay paso a través de ese vaso sanguíneo. Entonces ya no es que haya hipoxia, ahora ¿qué hay? Isquemia. Isquemia. Ya no hay sangre que llegue hacia distal de ese vaso. Y si no hay oxígeno, ¿qué va a provocar? Si no hay aporte de sangre, ¿qué va a provocar? Necrosis. Necrosis.
Entonces, el infarto agudo de miocardio es eso, es isquemia, que provoca necrosis. Se muere ese músculo, porque no llega a irrigación. Por tanto, esto se puede presentar en este momento. Se obstruye mi coronaria por una placa de ateroma y estoy aquí parado, ¿no es cierto? Y me empieza a doler. Y estoy en reposo. Coincide, estoy bajando por las gradas y me viene y se obstruye. Estoy en actividad física. Entonces el dolor puede comenzar o en el esfuerzo o en el reposo. A diferencia de la angina de esfuerzo, que va a comenzar en el esfuerzo, como su nombre lo dice. ¿Le va a calmar guardando reposo? No, porque la necrosis ahí está. Y cada vez que pase el tiempo va a seguir aumentando el área de necrosis, ¿no? Y pues entonces este dolor no calma. Por lo general el infarto dura más de 30 minutos. Y ese es un tip. Porque si tengo una paciente que está con dolor de pecho, ya 20 minutos hay que parar las orejas. Porque puede no ser una angina, como estoy pensando, sino un infarto. Y si el paciente ya está una hora con el dolor, con mucha más razón estoy frente a un infarto y no una angina. La angina no dura tanto. Entonces, van a ver que la angina variante de Prince-Metal se parece mucho al infarto, porque se debe a espasmo de la coronaria. El espasmo puede presentarse en reposo, y ahí me confunde, ¿no? Porque he dicho hace rato que la angina de esfuerzo se presenta como el esfuerzo. Ahora estoy viendo que hay un tipo de angina que se presenta en el reposo también. Pero como se produce el espasmo de la coronaria, se abre y no pasa de los 30 minutos. Entonces ahí van a aprender en Semiología 2 de que los cuadros que ustedes van a, ¿no es cierto?, avanzar, les van a ayudar a poder hacer, ¿no?, la descripción de las diferentes enfermedades actuales y plantearse diagnósticos, ¿no? Paciente refiere que desde hace 40 minutos presentó dolor precordial, ya tienes un síntoma, dolor de inicio ya insidioso, ¿no? Ya dijiste precordial, irradiado al borde cubital de la extremidad superior izquierda, de tipo opresivo, ya intenso, que comienza cuando se encontraba en reposo y que no atenúa con ninguna posición ni con el reposo. Ya acompañado de malestar general, diaforesis y disnea, motivo por el cual acude al centro de atención. Y he descrito mi enfermedad actual. Cuando he llegado al dolor, he agotado todo el alicio. Y eso me ha ayudado a describir el cuadro, ¿no es cierto? A describir el cuadro. Y de eso se trata, que ustedes utilicen la descripción de acuerdo a las características. Paciente refiere que desde hace 4 horas presenta dolor abdominal. Ya dijiste dolor abdominal. De inicio súbito, localizado en la región del epigastrio, que se irradia al hipocondrio derecho y hombro derecho, ¿ya? De tipo espasmódico, intenso, que comienza posterior a la ingesta de alimentos colecistoquinéticos, o sea, alimentos grasos, ¿ya? Que no atenúa con ninguna posición, acompañado de náuseas que llegaron al vómito en 2 oportunidades, de tipo bilioso, en moderada cantidad. Ahora me estás describiendo al vómito. Motivo por lo cual acude a la farmacia, donde le indican omeprazol 20 miligramos vía oral, única toma, sin presentar mejoría, motivo por el cual acude a la consulta. Me has indicado que había tenido dolor, me has descrito todas las características del dolor, me has mencionado qué otros síntomas le estaban acompañando al dolor, lo has descrito al dolor, al vómito, ¿no?, en sus características, y ahora me has contado de que también había recibido medicación previa. No se ha automedicado, le han indicado en la farmacia, pero has identificado que el fármaco había sido, ¿no?, el omeprazol, inhibidor de bomba de protones, ¿no? Entonces,
Si yo reconozco el nombre genérico, ya sé el efecto, ya sé lo que está actuando el fármaco. Trato de establecer el nombre comercial. Si lo hago, muy bien. Establezco la dosis, 20 miligramos, dije, ¿no? Establezco la frecuencia, porque yo tengo que entender, ¿no es cierto?, qué es lo que ha consumido y si ha podido alterar la evolución del cuadro. ¿Cómo le va a calmar un protector gástrico, ¿no?, si lo que estoy pensando es aparentemente un cuadro de tipo biliar? Pero ¿qué tal si el paciente hubiera consumido Viadil? El cuadro lo hubiera calmado. Y cuando venga, ese abdomen estaría muy blando, no tendría los síntomas, no tendría las molestias que me estaría contando. Ya me ha alterado el cuadro, ya me ha modificado el cuadro, ¿no es cierto? Entonces me está enmascarando lo que tiene. Y esa es la razón por la cual es importante saber qué medicamento ha consumido, ¿ya? ¿Cuál es más importante? Todos los datos son importantes y tienen que aprenderlos a describir, ¿no es cierto? Y bueno, entonces, sería imposible que yo les diga, pues en esta clase vamos a aprender todas las características, vamos a avanzar todos los síntomas. Eso ustedes lo tienen que aprender en el gabinete. Eso lo tienen que hacer, ¿no es cierto?, en la elaboración de historias. Los tienen que hacer una y otra y ejercitarse. Pero por lo menos del vómito, me acordaré, ¿no es cierto?, que cuando hablo del vómito, ¿qué he dicho hace rato? La frecuencia, ¿no? He dicho 2 veces, ¿no?, que llegaron al vómito en 2 oportunidades. ¿Han establecido ustedes cuántas veces ha vomitado el paciente durante el periodo? Puede ser que les digan, doctora, cada rato, todo el tiempo estoy vomitando. Pues que sea cada rato hay que ver una frecuencia, ¿no? Más de 5 veces, sí, doctor. Más de 10 veces, sí. Ya se ha establecido una frecuencia, ¿no? Pues hay que tratar de establecer un número o una cantidad para poder comprender. Porque con el vómito vamos expulsando líquido, vamos eliminando electrolitos. Y es rápido pensar que un paciente con vómitos puede entrar también a hipovolemia. Puede entrar a un desequilibrio hidroelectrolítico, puede deshidratarse, claro que puede ser. ¿Ya? Siempre pensamos en el sodio, en el vómito se pierde sodio, pero principalmente el cloro. Y vamos a tener un estado de hipocloremia con un vómito con esa magnitud de 10 veces al día. ¿Ya? Entonces hay que establecer eso. La cantidad, si es escaso, si es moderado o es abundante, hay que establecer. Y el tipo de vómito. Y los tipos de vómito alimentarios, restos de comida. Cuando el problema es esófago, estómago. Bilioso, amarillo-verde, cuando el problema, ¿no es cierto?, es del tubo digestivo, delgado, ¿no?, el intestino delgado. O es duodeno o es yeyuno. Pero cuando hay un problema biliar es que el vómito es amarillo, claro. ¿Dónde desemboca el colédoco? Segunda porción del duodeno. Por tanto, si les estoy diciendo que si es bilioso, el origen, ¿no es cierto?, es el intestino delgado, duodeno, el yeyuno o el ilion. Consideremos, ¿no?, si se obstruye el conducto colédoco, si se afecta la vesícula biliar, también puede ser, ¿no es cierto?, de tipo bilioso. Puede ser de tipo bilioso. Entonces, en una obstrucción intestinal, al principio van a ver que el contenido es verde, ¿no es cierto?, verde. Cuando le colocamos la sonda nasogástrica sale verde. Pero si la obstrucción intestinal es baja, se ha torcido el colon, vólvulo de sigmoides, se ha consolidado las heces en el fecaloma, pues el vómito es tardío, tarda en presentarse. Y si se presenta, es de color marrón, es fétido, muy semejante a las heces. Por eso se llama fecaloideo. No se olviden que en el colon hay bacterias que cambian el contenido de su interior, ¿no es cierto?, y le van dando ese aspecto a lo que se encuentra en su interior, ¿no?, en su lumen. Entonces, si hay un vómito fecaloideo, ¿en qué tengo que pensar? Obstrucción intestinal baja. Si hay un vómito alimentario, ¿en qué voy a pensar? El esófago, ¿no? O el estómago. O tiene una calasia o tiene un píloro que no se está abriendo, ¿no?, y empieza a acumularse y el paciente empieza a vomitar. O tiene un cuadro gástrico, tal vez una gastroenteritis. ¿Por qué no? Ya, si es que tuviera diarrea más, ¿no?, voy a pensar en gastroenteritis con los vómitos. Y finalmente, si hay sangre en el vómito, ¿no?, hematemesis. ¿Qué es hematemesis? Sangre procedente del tubo digestivo superior. Tubo digestivo superior. Ya vamos a entrar a la descripción de estos síntomas, cuando hablemos sistemas. Ya, eso es lo primero que voy a recordar, lo básico, ¿no? La paciente tiene diarrea. Voy a hablar de deposiciones. Y en las deposiciones voy a considerar la consistencia.
Porque si las deposiciones son líquidas, es la diarrea. Si las deposiciones son pastosas, si las deposiciones son sólidas, no las tengo que describir. En una constipación, ¿cómo son las deposiciones? Consistentes, son sólidas, ¿no es cierto? Y las tengo que describir. La frecuencia, ¿cuántas veces ha hecho deposiciones, ¿no es cierto?, durante el cuadro. La cantidad, si es escaso, si es abundante, ¿no? El aspecto. Y en el aspecto voy a ver el color, voy a ver el olor, voy a ver si tiene moco, si tiene sangre, si tiene restos de alimentos, ¿no? Si tiene restos de alimentos, ¿en qué voy a pensar? Mala absorción. O tiene giardia, ¿no es cierto? O tiene alguna deficiencia enzimática, tal vez, ¿no? Que no lo está yendo a digerir, pero tiene, ¿no?, un problema de absorción. Si tuviera moco sangre, disentería, ¿no? Y la disentería tenía varias causas, ¿se acuerdan? Amebas, puede ser. ¿Qué más? Cáncer, puede ser, ¿por qué no? Parásitos, ¿no? Uncinaria, Necator americano, Trichuris trichura, ¿no? Hay parásitos que provocan sangrado. Bueno, entonces eso hay que observar, hay que considerar, ¿no? Pues que el olor, las deposiciones son fétidas, claro, hay deposiciones que son mucho más fétidas de lo habitual y eso tengo que reconocer. Hay el color puede ser verde, puede ser marrón, puede ser negro, puede ser rojo, tengo que ver, no sé, y describir, y eso lo van a ir viendo en la medida que vamos avanzando en cada semestre, ¿no? ¿Qué significa cada una de esas características, ya? Y además aquí van a aprender que la diarrea la vamos a ir, ¿no es cierto?, clasificando de acuerdo también a su evolución. Si dura menos de 2 semanas, vamos a hablar de aguda. Si dura más de un mes, más de 4 semanas, hablamos de crónica. Y si está en medio, o sea, duró 2 a 4 semanas, decimos diarrea persistente. Persistente. Entonces, una clasificación que la pueden tomar en cuenta. Porque después la diarrea van a ver que la clasificamos desde el punto de vista de la fisiopatología, ¿no es cierto?, de otra manera. Pero para empezar, por la evolución ya tienen una clasificación. La tos. La tos es un arco reflejo que protege la vía respiratoria, donde, ¿no es cierto?, vamos a provocar contracciones violentas, ¿no?, de los músculos expiratorios para que el aire salga a presión, arrastrando, ¿no es cierto?, consigo cualquier cuerpo extraño. No se olviden que, ¿no es cierto?, cualquier objeto, cualquier cuerpo que ingrese a la vía respiratoria, no puede llegar a la vía distal. No puede interferir con el intercambio gaseoso por la hematosis. Entonces, hay receptores que van reconociendo, ¿no?, el paso de cualquiera de estos objetos y empieza a desencadenar el reflejo de la tos, ¿no? Eso es muy importante. ¿Cómo voy a abordar la tos? La van a clasificar en 2 grandes grupos: tos seca y tos húmeda. Tos seca. La tos seca es irritativa, es la que está estimulando esos receptores, ¿ya? Si yo ingreso a rescatar a un paciente que está, ¿no es cierto?, en un incendio en su habitación o en un departamento, inhalo esos humos. Y esos humos, ¿no es cierto?, estimulan mis receptores de tos y empiezo a toser. Con un cuerpo extraño, estoy alimentándome, tengo malos hábitos, empiezo a reír, empiezo a hablar y parte de lo que estoy comiendo se va a la vía respiratoria, empiezo a toser de manera enérgica. ¿Por qué? Porque hay cuerpo extraño que está entrando a mi vía respiratoria. La tos es de tipo seca, es por estímulo de mis receptores tosígenos, por un estímulo de tipo irritativo. En cambio, la tos húmeda es la productiva, la que está asociada a un proceso inflamatorio. El epitelio de la vía respiratoria es un epitelio cilíndrico, ¿no?, pseudo-estratificado, ¿no?, ciliado, con células caliciformes, hay moco. Y cuando inhalamos el aire, entra polvo también, pero se filtra, porque aquí hay, ¿no es cierto?, las vibrisas, porque aquí hay mucosa que pega ahí el polvo y calienta el aire, ¿no es cierto?, y lo humedece. Pero puede haber partículas de polvo que van a ingresar, ¿no es cierto?, que van a ingresar. Esas partículas que han pasado las fosas nasales llegan a la rinofaringe, llegan, ¿no es cierto?,
a la vía respiratoria, a la tráquea. Y en la tráquea, como hemos dicho que hay moco que se produce, esas partículas quedan ahí atrapadas. Y como tiene cilios, los cilios la mueven, lo van empujando a esa partícula de polvo con el moco hacia la orofaringe y me lo trago. Cada día producimos entre 70 a 100 ml de moco en nuestra vía respiratoria. Y no me doy cuenta, porque me lo voy deglutiendo de manera permanente. Si hay un proceso inflamatorio, el epitelio empieza a producir más moco. Y cuando sobrepasa los 100 ml, ese moco estimula mis receptores de tos. Y el paciente empieza a toser. Porque ahora quiere mover ese moco, ¿no es cierto?, hacia arriba. Y al mover, suena, ¿ya? Genera un sonido esa secreción. Y ahí nos damos cuenta de que la tos había sido húmeda. Si el contenido sale expulsado por la boca, hablamos del esputo, ¿no es cierto?, la expectoración. Y decimos que la tos es húmeda, productiva. Pero si el paciente no escupe, no expectora, la tos es húmeda, no productiva. Pero es inflamatorio. ¿Quiénes no escupen? Los niños. ¿Quiénes escupen menos? Las mujeres. ¿No? Y resulta que igual pueden tener tos húmeda y productiva. Y el niño no escupe porque no sabe hacerlo. No sabe hacerlo. Tengo el papá y la mamá con tuberculosis. Les hemos hecho becas. Tienen tuberculosis. El niño de 4 años, ¿le voy a dar su frasquito para que escupa? ¿Para hacer los becas? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Directamente le damos tratamiento. Profilaxis. Le damos profilaxis, le damos, ¿no es cierto?, la rifampicina, ¿no? La rifampicina es un llevado en bacteria. Se le da al niño profilaxis, ¿no? Quimioprofilaxis se llama, a menores de 5 años. Y si quisiera tomar muestra, ¿qué tengo que hacer? En la noche, sonda nasogástrica, llegar al estómago y en la madrugada, ¿no es cierto?, aspirar el contenido gástrico. Porque el niño no va a escupir, no me va a dar la muestra, pero yo puedo obtenerla, ¿dónde? Del estómago. ¿Pero qué pasa con el bacilo? El bacilo de Koch no muere en el estómago, ¿no? ¿O sí? Bacilo, alcohol, ácido resistente. Entonces lo puedo obtener, ¿no? Y hacer el cultivo, o hacer el backup. Entonces, si quiero obtener muestras, ¿no?, del niño, tendría que hacerlo de esa manera. Bueno, entonces, 1, tos húmeda, tos seca, eso es muy importante. Tos aguda, crónica, subaguda, eso también hay que aprender. Porque si es aguda es menos de 3 semanas su duración, ¿no? Si es crónica, más de 2 meses, ¿ya? 8 semanas. Y si es de 3 a 8 semanas, es subaguda. La crónica la tienen que reconocer porque hay que establecer. Mi paciente ¿es fumador o no fumador? Porque si es fumador, ¿en qué voy a pensar? En poco. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O tiene bronquitis o tiene enfisema. Y si es no fumador, busco otras causas. O está consumiendo fármacos que provocan tos, como los YECAS. O tiene rinitis alérgica, que ese goteo postnasal no estimula receptores tusígenos y hacen que tosa. O tiene reflujo gastroesofágico, que el contenido que vuelve, ¿no es cierto?, hacia la orofaringe estimula receptores y provoca también tos, pero hay otra causa que no sea, ¿no?, bronquitis o enfisema. Entonces, esa es la razón que tenemos que clasificar de esta manera. Subaguda generalmente no es posterior a una infección viral, que el paciente todavía continúa con esa tos hasta este periodo. Y aguda puede ser, ¿no es cierto?, viral, puede ser bacteriana, dependiendo, ¿no? Ya para ir acabando, hay varios tipos de tos que los tienen que saber. La tos que es muy fuerte, que provoca que el niño vomite, lo vamos a llamar emetizante. Eso sobre todo vemos en niños, ¿no? Tosen hasta vomitar. Emetizante, cuando provoca vómitos. Tos perruna o tos ronca. Si estoy afónico, si estoy ronco, ¿no es cierto?, entre comillas, cuando toso, ¿qué va a pasar? Suena, ¿no es cierto?, como el ladrido del perro. Y así lo han comparado. Pues decimos tos perruna, tos ronca. Y para que yo esté, ¿no es cierto?, con disfonía o afonía, esté ronco, ¿qué estructura tiene que estar afectada?
la laringe, porque ahí están las cuerdas vocales, porque esas cuerdas vibran al pasar el aire y generan sonido. Entonces, si hay una tos perruna, si hay una tos ronca, ¿en qué patología voy a pensar? Laringitis. Laringitis, ¿no es cierto? Van a aprender a diferenciar cómo es una faringitis, cómo es la laringitis, cómo es la traqueitis, porque son patologías distintas, ¿no? Y un tip para reconocer la laringitis ya la tienen, la tos perruna. Si el paciente tiene tos perruna, ya sabe qué es la laringitis. Y bueno, hay un tipo de tos que la vamos a llamar tos quintosa, que es muy característica de la coqueluche. Y el niño empieza a tener una tos de inicio súbito, tos paroxística, tos súbita, de inicio súbito. Tos emetizante, es tan fuerte que el niño vomita. Es una tos con un componente inspiratorio, suena, es una tos húmeda, que se va a calmar cuando hay una secreción, ¿no es cierto?, que llega a expulsarse, llega a eliminarse. Entonces, aparentemente encuentra tranquilidad el niño. Pasan 5 horas y otra vez comienza el cuadro. Se repite, ¿no?, cada 5 horas, o se presenta 5 veces al día. Por eso se llama quintosa, porque se asocia en quintas, dice, ¿no? Se asocia en grupos de 5. Se repite 5 veces al día. Esa es la tos ferina o la tos quintosa, ¿no? Tos quintosa. Y con esto acabamos, esta es la diapositiva final, donde les plantea un modelo de redacción. Cada uno tiene su manera peculiar de escribir. Yo no les puedo decir, me van a escribir de esta manera. Es más, cada práctica que ustedes tengan, les pueden decir cosas distintas a las que estoy mencionando. Sin embargo, hay muchas formas de escribir la enfermedad actual. Porque hay algunos docentes que les gusta el cuadro clínico de más o menos 4 horas de evolución, caracterizado por presentar dolor abdominal, ahora describo la lisia. Hay médicos que no les gusta esto, y te van a decir, no quiero ver el más menos. Prohibido escribir más menos. Y me vas a describir, paciente refiere. Y probablemente esta sea la mejor, ¿no es cierto?, recomendación. Yo no puedo asegurar todo lo que me está diciendo el paciente. ¿Cómo saber que realmente ha comenzado hace una semana y no comenzó hoy? Muy difícil. Pero al principio tengo que creerle, ¿no? Y hay que anotarlo así. Al colocar refiera, es decir, él me ha dicho todo esto. Yo lo estoy escribiendo porque él me ha dicho, ¿no? Yo no puedo ser o aseverar, ¿no?, de que realmente sea tal cual. Entonces, paciente refiere que desde hace 4 horas presenta dolor abdominal y empiezan a describir. Hay quienes les gusta entrar en más detalle. Paciente ingresa al servicio de emergencias, ¿no?, traído por su esposa, en regular estado general, refiriendo, ¿no?, presenta dolor abdominal y empiezan a describir. Es que aquí ya vas haciendo referencia, ¿no?, de un contexto general, por ejemplo. Hay quien le agrega, ¿no?, en regular estado general. Pues que regular estado general es examen físico. Y tú todavía no has hecho examen físico. ¿No es cierto? Y ahí va el tema. Hay muchas maneras de describir la enfermedad actual. La con la que podríamos empezar es esta. Me describe todo el dolor, palabra de unión, acompañado de náuseas que llegaron al vómito. Ahora describan al vómito. Describan al vómito. Y finalmente, pues vamos iniciando el cierre. Vamos a quedar aquí. Vamos a avanzar en la siguiente clase, antecedentes, el martes, ¿no? Sí. Antecedentes. Dentro de lo que es el avance, vamos a incluir el PAI. Les voy a mandar al WhatsApp del grupo para que repasen el PAI, porque en el examen va a entrar el PAI. ¿Por qué? Porque si ustedes no conocen el PAI, ¿cómo van a saber que el paciente está con vacunas completas o no? ¿Cierto? Vamos a recordar qué vacuna, a qué edad, qué dosis, qué vía de aplicación y contra qué enfermedades previene. Nada más, en cada una de las vacunas. Isso aprende a ficar aí, porque de medicina. ¿Me han pasado la lista o no han anotado? No.